Hola a todos, mi nombre es Helen. Bueno, me apena mucho no haber podido finalmente estar ahí, pero me he puesto malita, así que he decidido quedarme en casa. Entonces, bueno, mi nombre es Helen y ahora con las diapositivas lo primero que suelo hacer siempre en todas mis presentaciones es presentarme, ¿no? Precisamente, y explicar quién soy para luego ya hablar de lo que es nuestra temática, que es IA generativa y copyright. Especialmente nos vamos a centrar mucho en la parte que yo creo que puede ser más interesante para los desarrolladores, que es qué pasa con los datos eh, entrenados, ¿no? Con los datos que se entrenan las IAs y que están protegidos por copyright, ¿no? Y especialmente vamos a ver los casos que están pasando hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Las demandas que ya ha habido, y ver qué puede pasar, ¿no? Cómo se pueden defender un poco estas empresas, ¿vale? Que esta es un poco la presentación que voy a utilizar, era la idea que tenía de exponerlo allí en la PyCon en directo. Entonces, pues vamos allá. Entonces, como podéis ver, pues bueno, el título ya lo he dicho, IA generativa y copyright. Y bueno, antes de nada, pues presentarme, ¿no? ¿Quién soy yo? Y bueno, pues en mi caso, soy abogada de profesión. Siempre cuento que estudié Derecho para dedicarme a algo que no tenía previsto, ¿no? Que es pues la exposición de hoy, por ejemplo. Quería estudiar Derecho y de hecho estudié Derecho para dedicarme a los derechos humanos y vaya, siempre lo tenía muy claro desde muy pequeña. Y bueno, diríamos que a mí la carrera de Derecho me resultó súper aburrida. La verdad que pues bueno, tenía otra idea un poco de lo que iba a ser la carrera, pero bueno, resultó ser muy enfocada pues a la memorización, muy poco al pensamiento crítico, y la verdad que para mí esos 5 años fueron un poco duros en ese sentido. Y diríamos que muy poco motivantes o intelectualmente estimulantes, ¿no? Después de Derecho hice Relaciones Internacionales y bueno, Relaciones Internacionales me gustó infinitamente más, era mucho más dinámico, más de resolver conflictos, analizar, leer papers, bueno, ¿no? Resolver casos, etcétera. Y claro, como yo me quería dedicar a derechos humanos, pues me fui a la India. Y después de acabar Relaciones Internacionales me fui a la India, y diríamos que la India, ¿no? Fue un poco donde empezó todo diríamos, a cambiar en mi mente y a darme igual un poco de cuenta que quizás me había confundido, ¿no? De área del derecho, que en este caso eran derechos humanos. Entonces, siempre cuento que en la India es muy difícil encontrar baños públicos normales, ¿no? Como los que tenemos hoy en día aquí, que te sientas, ¿no? Para hacer tus necesidades, allí te lo tienes que hacer en cuclillas, pero pues todo el mundo tenía un móvil. Todo el mundo tenía un móvil, ¿no? El wifi estaba en todas partes, bueno, en todas partes, el wifi estaba, ¿no? Los datos móviles, y tú incluso igual entrabas, ¿no? En alguna tienda donde igual había 5 atendiéndote, pero en realidad de los 5 que estaban te atendían 2 y el resto estaban sentados jugando con el móvil. Entonces eso me llamó poderosamente la atención y pensé, pues quizás lo transformador de la sociedad no va a ser los derechos humanos, ¿no? Que al final, en última instancia, el organismo más representante diríamos que es la ONU, ¿no? La precursora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces empecé a pensar que efectivamente el cambio no pasaba por la política, sino que iba a pasar por la tecnología. Claro, hasta ese momento yo pues desde pequeña pues no había dado visos de que me iba a gustar la tecnología, o sea, nunca me han interesado los ordenadores, siempre había sido más de lectura, ¿no? De filosofía del derecho, etcétera. Entonces, pues claro, de repente darte cuenta, ¿no? Los 24, 25 años que quizás pues toda la idea que habías tenido, ¿no? Años anteriores, pues no era la correcta, pues bueno, supuso un cambio bastante grande, ¿no? Entonces cuando volví de la India, tras estar allí un año, y recuerdo pues estar en el mundo de la abogacía y pensé, madre mía, esto funciona fatal. El mundo de la abogacía, no solo por la parte del ejercicio propio del abogado, ¿no? Que vosotros ingenieros, si alguna vez habéis cruzado con algún abogado, sabéis que no, pues somos, diríamos, uno de los sectores más tradicionales, sino también porque desde las instituciones, ¿no? Como la Administración de Justicia, el Parlamento, donde se elaboran las leyes, etcétera, pues al final las cosas funcionan bastante mal, ¿no? Miramos, por ejemplo, la calidad de las leyes hoy en día, ¿no?
y la cantidad de las normas que tenemos hoy en día también. Entonces, pues se veía que realmente, pues bueno, pues las cosas no funcionaban bien y la verdad que me indignó bastante, ¿no? O sea, aquello que en la carrera igual no te das tanto de cuenta, no crees que, o no le das importancia, de repente cuando empiezas a trabajar como abogada, pues dices, madre mía, ¿no? Hay cosas que funcionan realmente mal. Y en ese momento se hablaba del Big Data, ¿no? No tanto de la inteligencia artificial, sino que aquel era el momento de hablar del Big Data. Entonces, pues con el Big Data ya habían salido, ¿no?, ciertos vídeos, artículos de cómo podía afectar, ¿no?, la medicina, por ejemplo, el marketing. Y claro, uno de los sectores que también podía influenciar muchísimo era el derecho. Y como el sector jurídico tiene, diríamos, funciona tan mal, tiene un margen de mejora muy, muy amplio. Y es ahí donde pensaba, bueno, pues quizás sea la hora, ¿no?, de hacer algo distinto al derecho, porque una de las cosas que yo siempre digo es que sí o sí el abogado va a tener que entenderse con el ingeniero, ya sea por la parte que vamos a ver hoy, ¿no?, por ejemplo de copyright y las demandas que haya de copyright, sino también por la parte de inteligencia artificial, por la parte de innovación. Si los abogados quieren innovar, sí o sí van a tener que colaborar con los ingenieros. Entonces ahí cuando pensé, bueno, y qué mejor entender a los ingenieros que mejor que haciéndolo, ¿no?, entendiendo las partes más técnicas de todas las cosas, ¿no?, de la inteligencia artificial, de la programación. Y es ahí donde un poco me especialicé yo hace ya 6 años, ¿no? Y ahora pues hoy en día me dedico precisamente a trasladar ese mensaje a abogados y también a enseñarles ese punto de vista para que se abran a la inteligencia artificial, en general a la innovación, y también a que cuando tengan clientes ingenieros o compañeros ingenieros, pues no podamos entenderos en este caso, ¿no?, y que la comunicación sea más fluida. Entonces, bueno, a mí no me gusta hablar de puestos ni nada, simplemente pues ese es un poco mi recorrido. Y claro, en los últimos años, bueno, diríamos últimos años, pues desde el año pasado, desde el anterior, pero no mucho más, donde más está candente el derecho con la inteligencia artificial es en copyright, precisamente, ¿no?, la propiedad intelectual. Y de ahí que claro, ¿no?, os había traído pues un poco esta presentación. Entonces, un poco sin más dilación, voy a meterme en ella. Que esto es una de las últimas test, bueno, del 2022. Diríamos, ¿qué ha pasado para que salga esta noticia, ¿no? ¿Qué ha pasado para que OpenAI haya decidido tomar esta decisión, ¿no?, donde Shutterstock will start selling AI-generated stock imagery with help from OpenAI, ¿no? Un poco qué ha pasado en el mundo de la inteligencia artificial y en este caso de los artistas, ¿no? Porque sabéis que una de las disciplinas donde la IA generativa antes, ¿no?, influenció fue en imágenes, ¿no? Y luego vino ChatGPT, pero Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, etcétera, ya habían salido un poco antes. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, no solo con las inteligencias artificiales generativas de imágenes, sino también las de texto, ¿no? O también como las de GitHub Copilot de recomendación de código. Entonces, siempre me gusta empezar ¿no?, poniendo un poco de contexto con esto de copyright, ¿vale? Entonces, a mí no me suele gustar poner cosas que ya los podéis encontrar en internet o que son un poco mainstream. A mí siempre me gusta, digamos, provocar, ¿no? Y de ahí que estas diapositivas van un poco a la provocación y a provocaros para que penséis y también para que podáis opinar en contra o a favor, ¿no? Pero un poco para invitaros a esa reflexión. Entonces, fijaros, Carrie Russell, experta en copyright, exhortó a los asistentes de un evento de copyright que nunca hablen de propiedad de derechos de autor. Los titulares de derechos no son propietarios de nada en absoluto. Tener derechos de propiedad intelectual no es lo mismo que poseer una propiedad real. Entonces vamos a ver un poco por qué esta frase en otro contexto que yo creo que puede ayudar. La diferencia más obvia entre la propiedad, diríamos, más física, así como la que podemos encontrar de terrenos o de casas, etcétera, y la de la propiedad intelectual, diríamos que es esta, ¿no? La propiedad es un bien escaso, pero compartir propiedad intelectual no disminuye la oferta de la misma. Es decir, si yo me compro una casa en el barrio X de Madrid, pues nadie más se puede comprar esa casa. Sin embargo, puede haber de una misma idea distintas expresiones, ¿no? O sea, diríamos que no por el hecho de que alguien haya tenido esa idea o haya tenido esa expresión
quita que otra persona no la pueda tener, incluso de misma manera o de distinta manera, ¿sí? O sea, por eso no es lo mismo que la propiedad física. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que por este mismo motivo critica mucho que la propiedad intelectual se le conceda o se le ponga ese término propiedad, ¿sí? Porque al final la propiedad tiene que ver con los bienes escasos, y de ahí que sé que la economía lo que hace es precisamente, ¿no?, gestionarnos para economizarlos. En el caso de la propiedad intelectual no andaríamos ahí, ¿sí? Entonces de ahí que sea uno de los puntos más críticos, ¿sí? De ahí que esto es importante, por ejemplo, cuando hablamos de open source, que creo que lo vamos a hablar dentro de muy poco tiempo. Entonces vamos a ver cuál es un poco el objetivo del copyright, porque esto va a estar muy presente también cuando salgan, o diríamos, las sentencias, o se celebren los juicios, o que lleguen a un acuerdo, veremos, ¿no?, en cuanto a, al final, cuál es la esencia del copyright, ¿no?, que con esto la inteligencia artificial pues cobra bastante relevancia. Entonces, copyright protection is intended to incentivize, ¿no?, la protección de copyright está dirigida a incentivar and reward, ¿no?, y premiar the unique and subjective contributions of human creators, ¿no?, el, digamos, único y subjetivo contribución que hacen los creadores humanos, ¿no? Entonces, tengamos esto un poco en mente, porque al final todo volverá a ser, ¿vale?, ¿qué protege el copyright? En el caso de que una inteligencia artificial vulnere ese copyright, ¿estaría también vulnerando este principio? ¿Sí o no? Entonces, como os comentaba antes, el copyright protege no la idea, sino la expresión de esa idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi libro, La inteligencia artificial explicada por abogados. La idea, pues claro, ¿cómo proteges una idea?, ¿no? Pues ahí estaría también estaría complicado. De ahí que se proteja la expresión. En este caso, en mi caso, se protege la expresión de mi idea, que sería mi libro. Entonces, lo que se protege por derechos de autor es mi libro. Pero que, por ejemplo, yo haya escrito este libro, pues tampoco implica que otra persona no pueda escribir uno parecido, ¿no?, con las citas correspondientes que se me hagan a mi libro, en caso de que se cojan, ¿no?, ideas o capítulos o cosas, ¿no?, totalmente 100% como están escritas en mi libro, etc. ¿Sí? ¿Qué dice la Unión Europea? Luego la Unión Europea la vamos a citar ahora y luego al final de esta presentación. Vale, ¿qué son los derechos de autor o copyright? Cuando alguien crea una obra literaria, científica y artística original, como poemas, artículos, películas, canciones o esculturas, está protegido por los derechos de autor. Nadie más que tú tiene derecho a hacer pública o reproducir esa obra. Cualquier software que hagáis está automáticamente protegido por copyright, ¿no? Vosotros cuando hagáis software o hacéis código para inteligencia artificial, etcétera, automáticamente, sin que vosotros hagáis absolutamente nada más, está protegido por copyright. Entonces, claro, teniendo un poco la idea de lo que hemos visto antes, la definición del copyright. El open source es un poco como poner en jaque la noción tradicional del copyright, ¿no? Porque por eso me suele gustar citar a Andrés Torrubia, del Instituto de Inteligencia Artificial. Es open source aquellas herramientas como el código fuente que se liberan para poder hacer o crear un artefacto. Si os fijáis, al final el open source lo que intenta es, vale, tenemos el copyright, pero yo, aun y todo, quiero ponerlo a disposición de la gente para que si quieren coger el código, incluso modificarlo, ¿no?, utilizarlo para sus tareas, puedan hacerlo bajo los términos que yo elija en esa determinada licencia, ¿no? Entonces, como darle una vuelta de tuerca a ese copyright. Por eso yo siempre digo que es un poco como la revolución liberal del copyright, ¿no?, que al final el copyright es bastante restringido y solamente lo podrías utilizar tú, ¿no? Entonces, claro, esto es interesante por la parte que vamos a ver ahora de GitHub Copilot, ¿no? Entonces, demandas contra ideas generativas, ahora también contra ChatGPT, GitHub Copilot, Midjourney, etc. Entonces, empecemos por la demanda contra GitHub Copilot, un poco por lo que hemos hablado justo ahora del open source. Entonces, Copilot, que bueno, seguro que ya lo sabéis, pues poner un poco de contexto, es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por GitHub y OpenAI que ayuda a los desarrolladores de software a escribir código. Actúa como un copiloto, ¿no?, como un tutor, sugiriendo líneas de código o bloques completos de código a medida que los desarrolladores escriben, basándose en el contexto proporcionado por el código que ya se ha escrito. Entonces, claro, para eso, pues, ¿qué ha hecho GitHub, no? Pues utilizar todo el repositorio de los usuarios de GitHub, que ya sabemos que es muy grande. Entonces, claro, ¿qué pasa en este caso?
que como hay distintas licencias de software, algunas son más permisivas y otras más restrictivas, por ejemplo, como pongo en el caso que pongo aquí, algunos incluso para uso comercial o no comercial. En este caso, pues a GitHub le ha dado un poco igual, ¿no? Y lo que ha hecho es, pues, diríamos, coger todo ese código para aprender, para que la IA aprenda, ¿no? Entonces observamos que el hecho que una obra esté disponible públicamente no significa, sí, que esto es una distinción importante, que esté en el dominio público o que se haya publicado bajo una licencia permisiva, de ahí lo que habíamos dicho antes, ¿no? Hay licencias más permisivas que otras, pero en este caso, pues Copilot no ha cogido todo. También observamos que los contenidos disponibles públicamente se han publicado bajo licencias como GNU, GPL, con el objetivo de proteger la libertad. Estas licencias se eligen para evitar cualquier uso comercial de software libre, pidiendo que se publique la obra derivada con la misma licencia, para fomentar la libertad y la innovación. Esto está en clara contradicción con la aplicación de la doctrina del fair use en caso de entrenar un modelo que podría ser utilizado para fines económicos. Que luego, pues bueno, esto también dependerá caso a caso, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso de Copilot, si hay licencias donde no estaba permitido el uso comercial y Copilot se utiliza para uso comercial, pues bien, ¿no? Pues podríamos estar ante un incumplimiento contractual en este caso, ¿no? Pero bueno, se verá al final qué pasa, ¿sí? Vamos a ver ahora la demanda contra ChatGPT. Una de las reclamaciones legales es que OpenAI estaría obteniendo beneficios ilegalmente los libros con derechos de autor de los autores, ¿no? Es decir, que le habrían dado libros para que ChatGPT aprenda, y ya sabéis que ChatGPT tiene la versión Plus, donde también sacan rédito económico. ChatGPT saca resúmenes de los libros de los autores y dice la reclamación que esto es posible si él mismo ha sido entrenado con dichos libros, ¿no? Entonces, claro, dicen, si han entrenado con dichos libros, pues claro. Entonces, ¿qué dicen? Los demandados utilizaron las obras protegidas de los demandantes para entrenar a ChatGPT con fines de lucro comercial sin la autorización pertinente, no habían pedido consentimiento. Además, los demandados diseñaron deliberadamente ChatGPT para emitir partes o resúmenes de las obras con derechos de autor de los demandantes sin atribución y obtienen beneficios injustamente y se atribuyen el mérito de desarrollar un producto comercial basado en reproducciones no atribuidas de esos escritos e ideas robadas. Entonces, aquí veis que también hablan de robo, que ahora vamos a debatirlo un poco, ¿no? Robar, copiar. Claro, ¿qué se entiende por copiar en este caso, ¿no? ¿Qué dice en este caso también los tribunales de Estados Unidos para ver qué puede pasar, ¿no? Con ChatGPT, las ideas generativas que se entrenan sobre todos estos datos? Entonces, claro, hasta el final lo que se decía en estos casos va a ser súper importante porque prácticamente no, pues se va a definir un poco el devenir de las IAs. Entonces, los demandados, ¿cómo podrían defenderse? ¿Vale? Algunos análisis y opiniones. Vale, ¿qué es copiar? ¿Vale? Importante, ¿qué es copiar? Algunos circuits, ¿vale? Estos son, al parecer, yo la verdad que no tenía ni idea, los jueces pues suelen ir en algunos territorios estadounidenses a precisamente analizar algunos casos, ¿no? Y de que se les llama un poco los circuits, como si viajaran o algo así. Entonces, algunos circuits han requerido más que una existencia efímera de una copia digital para que una reproducción constituya una copia, mientras que otros han determinado que cualquier copia descargada es una copia suficientemente fija según la ley de derechos de autor. Entonces veis que aquí hay un poco de disparidad de opiniones, ¿no? Es decir, en algunos casos el tiempo donde tú tienes esa copia importa y en algunos otros casos no. Bien. Por ejemplo, me gusta mucho esto que lo he sacado de Wired.co.uk. Zach, profesor de Derecho de IA, dijo en su testimonio en el Senado de Estados Unidos: "It makes more sense to think of LLMs as learning from the training data like a student", ¿no? O sea, tiene más sentido pensar de los Large Language Models como estudiantes que leen de datos, ¿no? Aquí, claro, estaría la cuestión es, si esto es cierto, si lo que hacen es estudiar o aprender de datos, eso es copiar, ¿no? Claro, entonces ahí tendríamos que también pensar, ¿eso sería copiar o no? Entonces, cuando otros artistas se han inspirado de otros artistas, ¿eso sería algo parecido a lo que estamos hablando aquí? ¿O sería algo parecido a lo que hacen los LLMs cuando aprenden?
este sería uno de los puntos, ¿no? Ver si realmente copian o no copian. De ahí que, claro, como hablan de las demandas, ¿no? Copiar, robar, etcétera, yo creo que este pues, es uno de los puntos, ¿no? Donde los demandados pues, podrían explicar qué hacen estos LLMs y decir, por ejemplo, por qué esto no es tal. ¿Sí? O sí, ¿no? Veríamos. Otro de los puntos, el output puede ser suficientemente transformador, ¿sí? La transformación requiere crear dentro de la obra supuestamente infractora propósitos o funciones nuevos o diferentes en comparación con los del original. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Aunque el propósito original de las obras es la expresión artística y la generación de ingresos para los artistas, el ingeniero transforma estas obras en datos para refinar el algoritmo de la IA. Un uso que es visto como altamente transformador y distinto al propósito original de la creación artística. Por lo tanto, podría ser considerado transformador en el contexto legal. Esto, como veis, son algunos análisis que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero me parecen interesantes ponerlos sobre la mesa. Entonces, claro, en este caso estaríamos hablando de un uso transformador. Y claro, pensaríamos, ¿el output es transformador? Entonces, por ejemplo, ¿no? Distintas imágenes que nos sacan DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney con el mismo prompt. Y aquí tenéis el prompt por si lo queréis leer, que está en inglés, pero diríamos que es una combinación de Freddie Mercury, ¿vale? Y Giuseppe Arcimboldo. ¿No? Y en los tres diríamos que nos saca tres imágenes, podríamos decir, distintas. Por ejemplo, en el mundo físico, en tres cuadros distintos, o en tres cuadros, ¿no? Con esta temática diríamos que los tres cuadros son distintos. No sé, a ver qué opináis, pero por ejemplo, el prompt es el siguiente que os leo. Freddie Mercury in the style of a painting of a person with the fruit and vegetables on their head. Que esto ya es un poco específico, ¿sí? Estamos diciendo dónde tiene que tener las frutas. By Giuseppe Arcimboldo, ¿no? Le decimos con qué estilo. Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo, Walter White, inspired by Giuseppe Arcimboldo, by Arcimboldo, inspired by Arcimboldo, by Lucas Cranes, the younger, by Lucas Cranes, the elder. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, en este caso, veis que la primera, Freddie Mercury, pues tiene la cara, ¿no? En el segundo caso, el de Stable Diffusion, pues tenemos también un fondo, pues como parece ser que es de mar, ¿no? Con sus nubes. También si veis, pues podría ser como un Freddie Mercury más antiguo, ¿no? Pero igual no necesariamente tiene por qué ser Freddie Mercury. Yo creo que la primera se le distingue un poco más porque lleva, ¿no? Como una chupa o así. Entonces podríamos igual distinguirlo un poco más. Y la tercera, ¿no? Que es la de Midjourney, yo diría que es un poco como la más distinta en cuanto a que yo aquí no sé si lo reconocería, y también que tiene frutas, no solamente, ¿no? Encima de la cabeza, sino también aquí, ¿no? En la parte del cuerpo. Entonces podríamos considerarla que con el mismo prompt nos saca distintas imágenes y que ese output es suficientemente transformador. Bien. Y luego otro de los puntos es el de la competencia desleal. Que este es también uno de los puntos muy debatidos, porque si os fijáis, los artistas, especialmente con lo de las imágenes, pero ahora también con las obras por parte de los escritores, lo que están diciendo es, bueno, es que si ChatGPT o DALL-E o Stable Diffusion pueden crear imágenes, me van a comer mercado a mí, ¿sí? Entonces, claro, alguna de las preguntas que podríamos hacernos, ¿la IA y los artistas operan en mercados distintos o operan en mercados similares o iguales? Es decir, aquel que, por ejemplo, va a consumir imágenes de DALL-E 3 también compraría o opera en el mismo mercado o sería el mismo destinatario, un público objetivo igual que el artista que hace X imágenes. ¿Puede el valor de lo que hacen los artistas disminuir con la inteligencia artificial? O lo contrario, igual sube el valor, ¿sí? Porque al final puede pasar que de tantas imágenes que se generen, se cobre, diríamos que cobre más valor lo que hacen los artistas con su puño y mano, ¿no? O sea, con su puño y letra, o sea, no lo sé, ¿no? Son preguntas que vamos a tener que ir esclareciendo, ¿sí? Pero estos son uno de los puntos que también se han quejado los artistas y por eso, pues, bueno, esta parte. Y seguramente, pues, el juzgado entre a dilucidar esta parte también. Entonces, claro, en el contexto de las obras de arte generadas por IA, un tribunal preguntará si la obra generada por IA sería un sustituto para la obra del artista original, ya sea ahora o en el futuro, ¿no? O sea, es decir, ¿lo que hace la IA es sustitutivo de lo que hace el artista?
sí, podríamos decir también es lo mismo lo que hace el artista, está dirigido al mismo público objetivo, a las mismas actividades. Oye, igual también puede pasar que de la misma manera que puede cobrar más valor, igual se le da más a conocer al artista, ¿no? Porque se ponen otros mecanismos donde se puede identificar, ¿no? Bajo cómo se ha inspirado esa inteligencia artificial, ¿no? En un futuro, por ejemplo. ¿Quién sabe, no? Yo creo que estamos en un momento totalmente nuevo que ni yo me atrevo a decir una opinión clara, pero sí tengo claro que sí. Por ejemplo, si ahora mismo no se piden consentimientos o se requiere, ¿no?, hacer un pago por estas imágenes, en el caso de los pagos, como la IA se entrena sobre muchísimas imágenes, entiendo que el pago tampoco va a ser mucho, ¿no? No lo sé. Igual habrá a artistas que sí les compensen también, ¿no? Que esa IA se entrene con sus obras dependiendo del objetivo que tengan también para su profesión. Sí, yo creo que pues caso por caso, ¿no? No todos los casos son iguales. ¿Y qué está pasando en la Unión Europea? Para los que no estéis al tanto, la Unión Europea tiene ya en la mesa una propuesta de reglamento que va a regular la inteligencia artificial. La sacó la Comisión, la primera propuesta, en el año 2021 y ya 2023 diríamos que el Parlamento, ¿no?, sacó sus amendments, ¿no?, sus cambios sobre ese texto inicial y pues lo aprobaron y ahora pues están diríamos en un debate o más que debate igual en unas negociaciones, ¿no?, entre Council, Commission y Parlamento. Entonces veremos si quizás para final de este año pues tenemos ya un texto definitivo. Pero cuando, claro, ChatGPT salió y entonces esta propuesta ya estaba en ciernes y en ese momento juraría que estaba ya en manos del Parlamento, entonces pues efectivamente ChatGPT era uno de los puntos más candentes. Entonces ChatGPT y IA generativa en general. Y claro, ¿qué pasaba con esas, por ejemplo, ¿no?, esas imágenes donde a la IA le damos material protegido por derechos de autor? Y pues en este caso, pues tal cual está ahora el texto, que ojo, no tiene por qué ser tal cual esté en diciembre, ¿vale?, o el próximo año, pero bueno, por daros un heads up en el momento en el que estamos. Entonces, EU legislation to disclose AI training data could trigger copyright lawsuits. ¿Y por qué un poco este headline? Entonces aquí lo que están poniendo es que las IAs generativas o las IAs como por ejemplo Midjourney, ¿no?, tengan que hacer un resumen del contenido protegido por derechos de autor que tienen para entrenar a la inteligencia artificial. Claro, si tú sacas ese resumen, veremos también cómo puede ser ese resumen, ¿no?, que ahí sería otra cuestión. Pues eso puede llevar a potenciales ¿no?, demandas o veremos, ¿no?, si puede llevar o no a potenciales demandas. Pero en todo caso, ahí hay dos puntos. El resumen en qué consiste y segundo, si realmente se puede llevar a cabo, ¿no? O si se puede llevar a cabo en algunos casos, se puede llevar a cabo en todos los casos. Pero diríamos que esta parte ya se está intentando también regular por la parte de la Unión Europea. Entonces, cómo se dilucide esta parte en Estados Unidos, ¿no?, en las demandas que hay pendientes, y lo que pase con la norma europea, pues yo creo que va a determinar muchísimo el futuro y también cómo vayamos a tratar esa información que hoy en día la estamos tratando, ¿no?, con mucha más, digamos, libertad o manga ancha, y ver si se puede seguir haciendo con esa manga ancha o no. En Japón, por ejemplo, una de las noticias que dieron es que Japón iba a pasar totalmente el copyright y que aprender no era copiar, entonces que se podía utilizar datos que aunque tuvieran copyright para entrenar a modelos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, veremos, esto al final es como una guerra, ¿no?, internacional para ver pues quién se lleva un poco el race, ¿no?, el winning race en inteligencia artificial. Por ejemplo, comentaros que se me ha olvidado antes, en el caso de que voy a volver a la diapositiva. En el caso de la demanda que se hizo contra Midjourney, estaba Midjourney, Deviant o no sé cómo se llama, no me quiero confundir del nombre, pero bueno, diríamos a estas IAs generativas de imágenes que se hizo una collective action lawsuit, diríamos que la demanda al parecer pues fue rechazada por el juez, la jueza, y bueno, también les han dado una segunda oportunidad y precisamente uno de los puntos era que no estaba justificado, ¿no?, en esa demanda
el tema de la transformación de las imágenes, porque como hemos visto antes en el ejemplo que hemos visto, esta, por ejemplo, pues veis que pues se puede entender que son 3 distintas imágenes, ¿no? Y en un prompt ya le estamos diciendo específicamente lo que queremos, y aún y todo nos ha sacado, por ejemplo, con fondos totalmente distintos, ¿no? Las caras también son distintas, incluso el bigote es distinto. Bien, entonces esto pues nos lleva a pensar que va a estar la cosa tremendamente candente. Y nada, que siento mucho no haber estado ahí, pero que yo estoy totalmente abierta a que me mandéis vuestras consultas por LinkedIn, si me buscáis por Eleni Irazábal, o por Twitter o por donde sea, incluso por correo electrónico, que también está en mi LinkedIn. Yo estaré totalmente abierta a debatir con vosotros. Precisamente quería ir en físico para poder debatir sobre este tema y saber vuestra opinión desde vuestro punto de vista técnico, pero bueno, que me da mucha pena y nada, que espero que la próxima vez nos veamos.